poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú.
pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos, nacido en Judá. Sin ricas ofrendas podemos llegar. El niño prefiere la fe y la bondad. Un rústico techo abrigo le dan, por cuna un pesebre, por templo un portal. El lecho de pajas incógnito está. Quien quiso a los astros su gloria prestar. Hermoso lucero le vino a anunciar, y magos de oriente buscándole van. Delante se postran del Rey de Judá, de incienso, oro y mirra tributo le dan. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que esparcen su luz, brilla anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde fiel pastor, coros celestes proclaman salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, el pequeño resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astros de eterno fulgor, astros de eterno సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే. సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే. ఇహమున విజయుడై పరమున చేరిన మహిమశీలి ప్రభు ప్రేమ పాత్రులే. సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే.
విశ్వాసముతో గొప్ప ఓర్పుతో వాగ్దానములను మీరు పొందగా మీ నిరీక్షణను సాగించాలి, దైవ చిత్తమును గ్రహించాలి. కోరిని మీలో కొనసాగాలి, కోరిని మీలో కొనసాగాలి. తిరస్కారమును ఓర్చుకోవాలి. సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే. సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే. ఇహమున విజయుడై పరమున చేరిన మహిమశీలి ప్రభు ప్రేమ పాత్రులే. సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే. La naturaleza es la revelación estereofónica, multimedia, tridimensional de Dios las 24 horas del día. No requiere suscripciones pagas, ni dispositivos de transmisión, y está en todas partes y siempre accesible. Las artes también, en la medida en que reflejan la belleza y o la verdad, pueden ser una fuente para ver a Dios y reflexionar sobre su carácter. La biología, la física y las demás ramas de la ciencia son herramientas eficaces para comprender los diferentes aspectos de la creación de Dios. Pero a menudo tropiezan con respecto a los orígenes. Por ejemplo, se ha dicho que solo hay dos cosas seguras en este mundo: la muerte y los impuestos. Pero sabemos que no siempre fue así. Aunque la muerte es una parte tan natural y garantizada de nuestras vidas ahora, originalmente era una condición inexistente. Tampoco los impuestos, por supuesto. El mundo físico fue afectado por una decisión moral, espiritual. La ciencia biológica, tal como está actualmente, no permite esa información y por lo tanto su modelo para el origen de la vida es a menudo engañoso. Yo diría siempre engañoso. Dios ha escrito y organizado de manera tan magistral las leyes del universo, tanto a nivel macro como a nivel micro, que es comprensible por qué la ciencia puede estudiar y manipular eficazmente el mundo natural para su propósito sin reconocer o recurrir a Dios. En cierto sentido, Dios hizo el sistema tan bien y aparentemente independiente de Él mismo que la gente usa el sistema como evidencia en contra de su existencia. Por eso, amados, una educación cristiana y una cosmovisión no cometen ese error. No, están centrados en algo seguro. Ven la naturaleza como evidencia y conocimiento de Dios. En otras palabras, hay un diseño, pero detrás un diseñador. Dijo el salmista hace siglos: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La educación incluye lo que se denomina las artes y las ciencias. Pero ¿qué implica aprender o enseñar las artes y las ciencias desde una perspectiva bíblica?
Estamos simplemente ofreciendo versículos bíblicos selectos que se relacionan con un aspecto particular de la medicina moderna o la historia del arte, por ejemplo. Al hacerlo podemos relacionar nuestras lecciones prácticas con el asombroso poder de Dios para crear nuestro mundo complejo. Pero una mera incorporación de las Escrituras en una lectura de un libro de texto es solo una pequeña parte de la verdadera educación. La educación que es salvífica y redentora, eso va mucho más allá que simplemente una lectura superficial o colocar un texto aquí y otro allá. Para que esa educación realmente funcione, necesitamos que la palabra de Dios dé carácter a la enseñanza de cada disciplina, desde las humanidades hasta la biología molecular. Porque sin la Biblia podemos perder de vista la enormidad de Dios, de su soberanía como creador y sustentador de nuestro mundo, en otras palabras, y mucho menos entenderemos todo esto del gran conflicto, el origen del mal, del pecado, el sufrimiento. Por eso, al aprender a ver que Dios considera que su creación es orgánica y llena de propósito, estamos un paso más cerca de comprender cómo debieran enseñarse determinadas disciplinas. O sea que es el mapa que nos indica qué camino seguir. Hoy veremos algunos principios relacionados con nuestra manera de enseñar las artes y las ciencias desde la perspectiva cristiana y su cosmovisión. Bueno, hay evidencias del Dios viviente en toda su creación. Cuando consideramos, por ejemplo, el corazón de Dios al crear este mundo, que la humanidad ha dañado y estropeado, podemos aproximarnos más a una mejor manera de enseñar las artes y las ciencias. Tomemos el periodo de gestación humana, por ejemplo. La biología nos dice que una nueva vida humana inteligente emerge de un óvulo fertilizado y crece durante 9 meses hasta la gestación completa. Las marcas de un creador amoroso están en todo este ciclo. ¿No es un proceso evolutivo, amados? El bondadoso amor de Dios se puede ver en el lugar donde se desarrolla un feto, justo debajo del latido constante del corazón de una madre. Y a medida que el feto va creciendo, también aumenta el vientre de la madre, justo enfrente de la persona. La futura madre es siempre consciente de su hijo, así como nuestro Padre Celestial siempre es consciente de sus hijos. Notemos qué nos dicen los siguientes versículos sobre la obra de Dios como nuestro Creador. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Salmo 19. Lo leímos al comienzo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Nehemías 9. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Piensa en el increíble prodigio y belleza de nuestro mundo, incluso después del pecado. ¿Cómo podemos aprender a obtener esperanza y consuelo de Él, especialmente en tiempos de pruebas y sufrimientos personales? Un día, amados, Dios restaurará todas las cosas a su perfección original y responderá a todas nuestras preguntas. Mientras tanto, nos ha dado luz del cielo en su palabra para que sepamos cuál es la verdad, cuál es el origen. Salmo 96 nos dice: adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de Él toda la tierra. ¿Cómo entendemos este concepto, la hermosura de la santidad? Que de paso, dicen los teólogos, que es el atributo mayor de Dios, la santidad. ¿Qué debería significar esto para un cristiano y cómo debería impactar en lo que enseñamos sobre arte, la belleza que a menudo se relaciona con él? Aunque se ha dicho que la belleza está en los ojos de quien mira, no debemos olvidar que fue el creador de los ojos el que hizo que podamos ver, ¿verdad? Si bien debemos tener cuidado de no adorar a la creación en sí,
de la belleza de la creación podemos aprender acerca de Dios, porque es un reflejo de su amor. Y de hecho, Él allí nos muestra belleza, nos muestra amor en su creación. Cada vez que salgo de camping o al visitar diferentes lugares o parques, en cada hoja, cada nube, un río que corre, un lago, los animales, uno puede ver que hay un Dios de amor detrás de cada una de esas cosas. ¿Qué es lo que ves tú? ¿Simplemente cosas, objetos? ¿Ves algo detrás de eso? ¿Quién puede imaginar cómo debió haber sido antes de la caída de este mundo? Y esto nos enseña que Dios en verdad es el creador de todo lo bello. Y por ende, el estudio de las artes y las ciencias puede y debe acercarnos al carácter y al corazón de Dios. Y si no lo enseñamos desde ese punto de vista, hermanos, llegaremos al error, llevaremos esas mentes jóvenes a cualquier error y estarán abiertos de par en par para cualquier engaño. Pero como somos parte de la obra de arte y los fenómenos científicos de Dios, también podemos aprender más sobre nuestra propia identidad en Cristo. Somos parte de ese diseño, ¿verdad? Dice esta joya hermosa que es el librito Camino a Cristo, el libro más traducido después de la Biblia y más distribuido en el mundo, páginas 72 y 73. Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con la cual Él ha adornado nuestra morada terrenal. Él es amante de lo bello y por encima de todo lo que es atractivo exteriormente, ama la belleza del carácter y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez, las apacibles gracias de las flores. ¿Cuáles son las cosas bellas que pueden llegar a ser pecaminosas y malas? Según las circunstancias. Tantas cosas que el mundo ofrece, pero que nos sacan del camino, nos llevan a la criatura en lugar del Creador. Por eso, ¿qué criterio utilizamos al hacer las distinciones de las cosas que nos rodean y lo que consideramos belleza? Sabemos que nuestro mundo rebasó con creces su cuota de arte y filosofía que no hace honor a Dios. Lo han dejado de lado. Muchos argumentarían que los cristianos ni siquiera deberían entrar en esos pabellones proverbiales. Los cristianos adventistas del séptimo día deben considerar cuidadosamente su incumbencia al prestar servicio en determinadas industrias, patrocinar ciertos establecimientos y consumir determinados medios de comunicación. En 1 Timoteo 6 se nos dan instrucciones claras sobre qué actividades debemos evitar, pero también se nos da una amplia explicación. ¿Cuáles son algunas de las actividades contra las que advierte Pablo? Veamos en 1 Timoteo, hermanos, esto es del primer siglo, ¿verdad? Algunos piensan que la Biblia es obsoleta, pero la Biblia contiene principios que se aplican a cada generación. 1 Timoteo 6. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se fueron traspasados de muchos dolores. El hecho de entender todo, cómo debería impactar en la educación cristiana en general y en la enseñanza de las ciencias en particular. Amados, este libro no falla. Vayamos a este libro, regresemos a este libro, hagamos el manual. Porque este es un libro de salud, es un libro de ciencia, es un libro de asuntos espirituales, es un libro de finanzas, es un libro de familia, es el manual completo del fabricante. Debe ser el manual, la base de toda enseñanza cristiana, de toda educación cristiana. Y ahora tenemos el libro de Proverbios. Allí especialmente la Biblia hace una comparación constante entre la necedad y la sabiduría. Y dijimos en un tema pasado que sabiduría es símbolo de enseñanza, ¿verdad? Y nos recuerda los peligros del comportamiento imprudente y de estar en compañía de los necios. La distinción es clara. Dios desea que su pueblo busque la sabiduría, que la atesore y abunde en ella. Pero tiene que estar basada en algo, ¿verdad? Basada en esto, en este libro. Los estudiantes de artes y ciencias utilizan sus talentos para adquirir conocimiento y lograr excelencia en sus estudios. Los profesores de esta disciplina hacen lo mismo. Somos capaces de alcanzar el esplendor artístico y de realizar avances científicos
gracias al conocimiento y la capacidad. Sin embargo, desde una perspectiva cristiana, pregunto, ¿qué significa realmente el conocimiento de las artes y las ciencias si no implica conocer la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, lo bueno y lo malo, la verdad y el error? De nada serviría. Todo lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es leer un poco sobre la vida de algunos de los mejores artistas del mundo para advertir que tener habilidades y talentos extraordinarios no se equipara con una vida moral recta. Y hoy hay gente famosa en todos los ámbitos, desde la música hasta Hollywood. Pero no hablemos de moral, porque eso prácticamente no existe en la mayoría. Entonces, ¿dónde quedan las cosas? ¿Captas tú que no todo lo bello, todo lo que nos gusta es lo que se debe? Debe haber principios universales, y aquí están, amados. También se podría argumentar que los grandes científicos que participan en la obra de la creación de armas biológicas o químicas de destrucción masiva podrían ser sumamente educados, sumamente dotados. Pero ¿cuáles son los frutos de su trabajo? Destrucción, muerte. Como se dijo anteriormente, el conocimiento en sí mismo no es necesariamente algo bueno. Por eso, dice la palabra de Dios, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Un ganador del premio Nobel, un ateo, un hombre que estudia el universo y sus fuerzas físicas, escribió, dice, cuanto más inteligible es el universo, más absurdo parece. Interesante, ¿verdad? ¿Qué debería decirnos esto acerca de que el conocimiento en sí solo no puede llegar a ser útil, sino, peor aún, dar lugar a un grave error? Muchos enseñan que la materia posee poderes vitales, que a la materia se le impartieron ciertas propiedades y que luego se la dejó actuar mediante su propia energía inherente, y que las operaciones de la naturaleza se llevan a cabo en armonía con leyes fijas en las que Dios mismo no puede intervenir. Esta es una ciencia falsa y no está respaldada por la palabra de Dios. La naturaleza es la sierva de su Creador. Dios no anula sus leyes ni tampoco obra contrariándolas, las usa continuamente como sus instrumentos. La naturaleza atestigua de una inteligencia, presencia y energía activa que obran dentro de sus leyes y mediante ellas. Existe en la naturaleza la acción continua del Padre y el Hijo. Cristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La vida en la tierra, en toda su belleza y complejidad, desde la mariposa hasta los seres humanos, se explican como nada más que el resultado de un cultivo de productos químicos de hace miles de años y millones de años, y se constituyeron por casualidad, se unieron en una vida simple que a través de la mutación aleatoria y la selección natural evolucionó hasta el estado de todo lo que vive, se mueve y respira hoy. Amados, la ciencia, tal como se la conoce ahora, argumenta que la idea misma de un creador sobrenatural es anticientífica, ya que no puede probarse científicamente y por lo tanto es una noción ajena a la ciencia. Y esta presuposición no es algo que la ciencia misma enseñe. De hecho, la ciencia parecería enseñar lo contrario. Toda la belleza y la complejidad del mundo apuntan a un creador. Sino que es una postura filosófica que tiene esta gente impuesta sobre la disciplina por los propios científicos. Y hoy los tenemos en nuestros textos de estudios. Sin embargo, el problema es que las Escrituras enseñan que Dios no solo creó todo el universo, sino también sostiene todo. Esto significa que toda verdadera educación cristiana relacionada con la ciencia tendría que funcionar a partir de sus presuposiciones y supuestos radicalmente diferentes de lo que afirma la ciencia en general. ¿Captas tú la diferencia ahora entre educación cristiana, educación secular? No se trata de asuntos de intereses eternos. Inevitablemente habrá conflictos, se producirán conflictos, especialmente en lo relacionado a los orígenes de la vida. ¿Cuántas discusiones inútiles podríamos evitar si siempre creyésemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra?
En el principio Dios. Bueno, repasemos la historia y notemos cuántos errores entraron en la sociedad y en las ciencias por descuidar la palabra de Dios o hacerla a un lado. Los primeros pensadores cristianos, Agustín, voy a mencionar algunos, Ireneo, Santo Tomás de Aquino, apoyándose en el relato bíblico, acordaron que el universo tuvo un comienzo y que Dios lo creó. Sin embargo, durante gran parte de la era científica moderna, el consenso fue que el universo era infinito tanto en edad como en extensión. Y cuando los ateos debatían con los cristianos sobre la existencia de Dios, los apologistas o defensores usaban el origen del universo como evidencia de la existencia de Dios. Los ateos respondieron con el hecho, entre comillas, de que el universo era infinito, socavando así ese argumento. Y pusieron en duda la palabra de Dios y afirmaron que la religión y la ciencia están fundamentalmente en desacuerdo entre sí. Y tenemos, por ejemplo, la historia de Galileo. Él tenía razón en afirmar que el Sol y no la Tierra era el centro y que la iglesia medieval estaba equivocada. Porque Galileo creyó en Dios y en la Biblia que por siglos había sido escondida por la misma iglesia. Los argumentos científicos de Galileo eran una amenaza para el aristotelismo reinante en ese tiempo o en todo el mundo académico de esa época. Y Roma se alineó con una cosmovisión que fue apoyada por los filósofos y profesores italianos. La Iglesia de Roma estaba simplemente en armonía con el paradigma académico reinante en la época. Pero cuidado, usar a Galileo como ilustración de la victoria de la ciencia sobre la religión es convertir a la Iglesia medieval en un chivo expiatorio y distorsionar la historia. Hoy nadie discute que el Sol es el centro de nuestro sistema planetario, pero un día aún la Iglesia misma lo negó por no estudiar la palabra. Y Galileo fue condenado a prisión y murió bajo arresto domiciliario. Es que la Iglesia de los 1600 estaba condicionada por la tradición basada en la cosmología del matemático geógrafo pagano Ptolomeo. Pero pregunto, eso fue hace muchos siglos. ¿No ocurre hoy otras cosas que están cambiando la sociedad y sabemos que se han separado de los principios de la palabra de Dios? Encienden las noticias y la gente está usando argumentos y contraargumentos, lógicas para decir cómo la gente debería o no comportarse, o sea, en asunto de ética. Es solamente para dar un ejemplo. Cuando la Biblia es clara en lo que debemos seguir. Por lo tanto, amados, el papel que juegan las artes, el entretenimiento y la música parecen no tener límites en nuestra sociedad. Como si fuésemos a la deriva. Los medios y las artes están afectando la moralidad de nuestra nación. Piensa en tu país. Andrew Fletcher llegó a decir: déjame hacer las canciones de una nación y no me importa quién haga sus leyes. Dime el poder de la música. Otra vez volvemos al tema. Déjame hacer las canciones de una nación y no me importa quién haga sus leyes. Es que hay algo que está formateando y aquí en el lóbulo frontal, en nuestra corteza cerebral es donde se están tomando las decisiones y el enemigo está trabajando justamente allí para anular con ciertas cosas para que nuestra percepción de Dios y el contacto con la palabra sean anulados. Ahora, ¿por qué dijo esto Fletcher? Es que el mundo del entretenimiento moldea vidas, hermanos, sociedades y naciones. Y nos asemejamos a lo que contemplamos y dedicamos tiempo. Pregunto, ¿qué tipo de contribuciones pueden hacer los adventistas del séptimo día en música, arte y literatura que puedan ser un testimonio de Dios? Existen dos razones por las que la ciencia, que en tantos aspectos es buena, tiene una idea tan errada de los orígenes. Primero, la ciencia, que estudia el mundo natural, debe buscar respuestas en el mundo natural. En segundo lugar, la ciencia supone que las leyes de la naturaleza deben permanecer constantes. Sin embargo, ambas ideas están equivocadas cuando se trata de los orígenes. Tomemos la primera, que requiere causas naturales para acontecimientos naturales. Eso está bien para el seguimiento de huracanes, pero es totalmente inútil para los orígenes.
que comienzan con en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora, para concluir, pregunto, ¿qué puede enseñarnos la ciencia que niega lo sobrenatural en los orígenes? Sí, este mundo surgió de una forma sobrenatural por la palabra de Dios. Y esa misma palabra la tenemos en forma escrita. Hay poder en la palabra de Dios para crear de la nada, como dicen, ex nihilo, ¿verdad? De la nada. El poder de su palabra crea la materia. Pero algunos preguntan, ¿no es la naturaleza constante? Sí lo era, pero el pecado distorsionó aún la naturaleza. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dijo el apóstol. Y esto deja en claro un entorno natural discontinuo y cualitativamente diferente de cualquier cosa que la ciencia ahora aborde. Es que la ciencia, al descuidar a Dios, no entiende el plan de salvación, no entiende, aquí hago un paréntesis, amados, no entiende la forma cómo el mundo opera y aún cómo eso afecta al mundo natural. Un mundo en que la muerte no existía es radicalmente diferente de cualquier cosa que podamos estudiar hoy. Y asumir que eran muy similares, cuando no es así, también conducirá al error. Por lo tanto, la ciencia se equivoca con los orígenes porque niega dos aspectos cruciales de la creación: la fuerza sobrenatural detrás de ella y la discontinuidad física radical entre la creación original y lo que tenemos ante nosotros ahora. Es que al negar los orígenes todo tambalea. Es por eso que el libro de Génesis ha sido el libro más atacado. Y es más, en el libro de Génesis están todas las doctrinas. No necesitas ir a ningún otro libro para estudiar todas las doctrinas, así están en el libro de Génesis. Es el libro de los comienzos. Y allí está el sábado, allí está todo. Todo está. Es por eso que el tiempo se ha vuelto el mejor aliado de la evolución. Al no creer lo que Dios dice, tienen que compensarlo con millones de años de evolución. Cuando aún las pruebas del carbono 14, que los mismos científicos han descubierto, y otras cosas niegan rotundamente que este mundo, la vida creada, tiene millones y millones de años. ¿Sabes que Cristo podía haber venido a la tierra como un científico brillante y explicar todos esos misterios para ser compensado ricamente por su investigación innovadora? Podía haber tenido toda la fama como intérprete musical. En cambio, vino y se formó como un humilde artesano. Él estuvo presente en la creación, pero aprendió como una persona común y cumplió sus deberes obedientemente. Por eso pregunto, amados, ¿qué estímulo nos ofrece esto? Cualquiera sea nuestra experiencia educativa o profesional. Sabio es aquel que basa su vida en los principios de la palabra de Dios. Acuérdate de tu Creador. Aunque no todos los cristianos son llamados a enseñar en las escuelas, los cristianos pueden enseñar a los demás con palabras y hechos, intencionalmente o sin darse cuenta. Por esta razón, ¿qué hábitos debemos cultivar como cristianos, como alumnos de la Escuela de Cristo y como maestros para el mundo? Dios nos ayude a dejar una marca en este mundo. La marca que el Señor dejó, porque somos la extensión de sus brazos, sus pies, sus ojos, sus manos, su corazón para amar a los demás, para creer su palabra, aceptar al Creador y que Él guíe nuestras vidas. Acompáñame en oración. Padre Celestial, llegó el momento ahora de despedirnos. Vemos que hay un conflicto aparente entre la ciencia y la religión, pero en realidad están unidas. Y al reconocerte como Creador, todo cobra sentido. Pero al dejarte de lado, nada tiene respuesta segura y hay que inventar otros sustitutos. Ayúdanos a regresar a nuestros orígenes, a creer en tu palabra desde el comienzo hasta el final. Queremos prepararnos para cuando tu Hijo Jesús venga a esta tierra. Y entonces le adoraremos y estaremos ante nuestro Creador por la eternidad. Y Él nos contará los misterios, así como se los contó a Adán y Eva, pero los estudiaremos por la eternidad. Y le adoraremos por la eternidad.
Ese es nuestro deseo, nuestra oración, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos otra vez más. Será hasta el próximo programa, hasta la próxima lección de vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranatha. Repican las campanas alabando al Señor. Nuestros cantos elevemos cual las aves al Señor. Es la estación festiva de la reunión familiar. Nuestras voces jubilosas en la gloria al cantar. No existe otro sitio más querido que el hogar. Nuestras preocupaciones allí suelen disipar. Jesucristo, nuestro hermano, nos reúne con amor. Fue al Hijo de María, te alabaron con fervor. Es la época dichosa y de gran felicidad. Haya paz entre los hombres y la buena voluntad. Compartamos bendiciones, nuestro don y nuestro amor. Brille Cristo en nuestras vidas, alabemos al Señor. La primera Navidad en Belén sucedió, a pastores el ángel les anunció. Velaban el rebaño con solicitud, en la noche de invierno de dulce quietud. Navidad, Navidad, Jesús nació, es el Mesías, el Rey de Israel. La estrella contemplaron con grande pavor, en el este brillando con gran resplandor. Día y noche alumbró esa luz celestial, anunciando las nuevas de gozo eterno. Navidad, Navidad, Jesús nació, es el Mesías, el Rey de Israel. Del oriente es guiada por esa gran luz, una hueste de sabios buscando a Jesús. Deseaban contemplar y adorar al Señor, a la estrella siguieron por su resplandor. Navidad, Navidad, Jesús nació, es el Mesías, el Rey de Israel. Los
Beto Shaddai y queremos enviar un saludo muy especial desde Chiapas, México, a todos los hermanos de la Iglesia Adventista Hispana en la Florida. Y nos sentimos muy contentas de poder compartir con ustedes este hermoso canto para honra y gloria de nuestro Dios.
pues yo sé que vivo estás y un día volverás, nos vendrás a buscar y siempre reinarás. Probad y ved. Historia de hoy. Remedios que salvan. La vida en el interior estaba llena de desafíos. Las oportunidades eran mínimas y no había un trabajo para mi padre que garantizara lo suficiente para nuestra supervivencia. Para llevar algo de dinero a casa, mi hermano mayor y yo, todos los días, circulábamos entre los autobuses vendiendo dulce de caña en la terminal. Durante mucho tiempo, contribuimos con el sustento de la familia a través de la venta de los dulces. Yo era pequeño y ayudaba a mi hermano cargando las cajas de rapaduras. Acostumbrado al trabajo, conseguí mi primer empleo a los 14 años en una farmacia. Yo ganaba poco, pero nunca dejé de devolver el sagrado diezmo al Señor. A pesar de ser joven, yo era muy responsable con las cosas de la iglesia y entendía el plan de Dios para mi vida. Él siempre estuvo conmigo bendiciéndome y nunca dejó que me faltara nada. Independientemente del tipo de labor que yo hacía, siempre estaba observando el movimiento de la tienda y poco a poco fui adquiriendo un gusto por aquel trabajo. Muchas veces yo soñé con abrir mi propio negocio. Yo soy Flavio Lemos y esta es mi historia. Los años pasaron y yo crecí en la empresa. Llegué a ser gerente y más tarde supervisor de ventas. Aprendí todos los secretos de la profesión y después de algunos años de experiencia en el área administrativa, yo abrí mi propia farmacia. Yo sabía que enfrentaría grandes obstáculos, pero la confianza en Dios me hizo avanzar con seguridad. Hoy, junto con mi socio, administramos la red de farmacias más económica y está entre las más prestigiosas de la región. Nuestros colaboradores están insertos en el contexto de las bendiciones de Dios y diariamente se hacen cultos matutinos al inicio de cada jornada. No enfrentamos grandes crisis en la vida ni pasamos por repetidos altos y bajos. Nuestra vida siempre ha sido regida por los consejos de la palabra de Dios y eso ha sido muy bueno para nosotros. Comenzar prácticamente de cero y emprender no es fácil en nuestro país, pero sigue siendo una buena opción para el pueblo de Dios. Para vencer es necesario trabajar de manera dura, honesta, constante, siendo fiel a Dios y teniéndolo como socio. Durante todos estos años hemos estado involucrados en el evangelismo y en la construcción y reforma de templos, apoyando los proyectos misioneros de la iglesia en nuestra región. Pero tenemos plena convicción de que todas las cosas han cooperado para nuestro crecimiento, tanto espiritual como material. Alabado sea nuestro Dios por el trabajo y por nuestra familia. Hoy es un día muy especial. Durante las grabaciones de esta película, Manuela, mi esposa, que estaba embarazada, dio a luz a nuestro segundo hijo, otra gran bendición en nuestras vidas. Yo creo que Nicolás no quería quedarse fuera de nuestro Probad y Ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga.
Para mí es un placer saludarles en esta ocasión, deseándoles las más ricas bendiciones del cielo a todos los que nos escuchan, los que se conectan a través de este medio, ya sea por YouTube, ya sea por Facebook, o ya sea que alguien lo compartió con usted. En esta ocasión, para mí es un placer presentar la palabra de Dios. Y quiero traerles un tema que es importante. Es una base fundamental de las creencias de los cristianos, aunque lamentablemente muchos, miles, quizá millones, están confundidos con algunas áreas que tocaremos en esta ocasión. Me gustaría invitarles a que abran sus Biblias al capítulo 11 de San Juan. San Juan, capítulo 11, y vamos a detenernos en los versículos 1 en adelante. Esta es una historia apasionante. Este es un evento maravilloso y lo explico. Jesús sabe que su tiempo ha llegado. Las cosas cada día se acercan más para que el Señor, de una u otra manera, sea llevado a la cruz. No obstante, el Señor todavía está haciendo su obra. Como los judíos, especialmente los fariseos, los saduceos y los escribas, pretendían matar a Jesús por varios incidentes, como el caso del capítulo 5 del paralítico de Betesda, como el caso del capítulo 9 de la sanidad de aquel hombre que había nacido ciego. Y todas estas cosas ponían a Jesús en una situación muy incómoda. Quizás se acuerdan ustedes del capítulo 6 de Juan, cuando Jesús alimentó a más de 5,000. Y después la gente lo seguía por los panes y los peces, y Jesús se los dijo. Y una tremenda disensión. Estaban en contra de Jesús en todo lo que hacía. La popularidad de Jesús había crecido tanto que ponía en riesgo el liderazgo de los judíos.
Y por eso Jesús evitaba estar en Jerusalén lo más que podía en los últimos días especialmente. Y en este capítulo 11 vamos a encontrar a Jesús fuera de Jerusalén. Y comienzo con el texto de San Juan 11:1 que dice de esta manera: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y entonces ahora el versículo 2 nos va a ayudar a entender un poco la referencia que va a ser la palabra de Dios en cuanto a esta familia. Y el verso 2 dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Así que hay una íntima relación entre Jesús y esta familia. Ellos tienen una intimidad amistosa. Pero antes de hablar un poco de esa relación entre Jesús, María, Marta y Lázaro, quiero recordarles el significado del nombre de Lázaro. El nombre de Lázaro viene del nombre de Eliezer, que significa Jehová es tu ayudador. Jehová es tu ayudador. Y Betania se traduce en griego, en hebreo, como la casa del pobre. Interesante. Ahora, cuando el relato bíblico nos dice en el verso 1 y 2 que en Betania el amigo de Jesús estaba enfermo, el verso 3 ya nos ayuda. Y dice: enviaron pues, por supuesto, las hermanas del enfermo. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y es interesante el verbo amar en este versículo 3. Porque la palabra que se usa aquí es fileo. El amigo tuyo, el que amas, una traducción del hebreo de la palabra fileo, el que amas. Es decir, el Señor era íntimamente amigo de Lázaro y por supuesto de toda la familia. Porque recuerden algo muy importante. Cuando Cristo inicia su ministerio, hay dos referencias bíblicas que ubican a Jesucristo en una ciudad. Y me refiero a Mateo capítulo 4 y versículo 13, donde dice que Jesús hizo por un tiempo su morada en Capernaum. Y también lo vuelve a repetir San Juan capítulo 2, versículo 12, que dice que Jesús se trasladó a Capernaum con su familia. Pero a partir de su ministerio, cuando Cristo comenzó a visitar las aldeas, las diferentes ciudades, Cristo no tenía una residencia. Cristo no tenía un hogar donde estar. Simplemente Él declaró en Mateo 8:20: las zorras tienen guarida o tienen cuevas, los pájaros nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Excepcional esa declaración. La grandeza de Jesús, el amor del cielo, Jesucristo que estaba acostumbrado de recibir la honra y la gloria y la adoración en el universo como Rey de Reyes, Señor de Señores, el dueño de todo, ahora viene a la tierra por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros. Se humaniza y en su ministerio no hay una casa donde Él pueda decir: esta es mi casa. Pero tenía amigos. Me recuerdo el caso de Pedro en San Marcos 2. En el capítulo 1, cuando la suegra de Pedro se enfermó, Cristo llegó a la casa de Pedro. Y en el capítulo dice que se oyó que Jesús estaba en la casa, por supuesto en la casa de Pedro. Porque en los lugares donde él iba, por ejemplo, Pedro estaba en Capernaum, en el lado de Galilea. Pero Lázaro, Marta
y María estaban en Betania, a 3 kilómetros nada más de Jerusalén. Una gran escritora, la sierva del Señor llamada Elena de White, comenta que como Cristo vivía en un mundo tumultuoso, con muchos problemas, la gente, los enemigos lo asediaban, los escribas y los fariseos buscaban trampas, pero cuando Él llegaba a la casa de Lázaro y de Marta y de María, dice esta autora que había una paz. Él sentía la tranquilidad, había solaz en ese lugar. Por lo tanto, le gustaba estar en la casa de Lázaro, de Marta y María cuando llegaba a Jerusalén. De hecho, usted puede ver en el capítulo 12 de San Juan que también el famoso Simón le hizo una fiesta al Señor, porque Jesús también solía visitar a Simón, de acuerdo al capítulo 12. Bien, ahora ese amigo, de acuerdo al texto 3 de San Juan 11 a 3, ese amigo que él ama, el amigo que tú amas, dice, vieron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, tu amigo, Lázaro, está enfermo. Y ahora el versículo 5 todavía es muy revelador, muy educativo, muy animador para nosotros. Verso 5, mira lo que dice. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Ahora la palabra amaba no es fileo, no es filos, no es fileomú. La palabra que usa ahora y amaba a Jesús, a Marta, a María y a su hermano, es el verbo ágape. El amor de Jesús era un amor desinteresado, un amor servicial, un amor que entrega todo, un amor particularmente único en el corazón de Jesús. Así que entonces, las hermanas de Lázaro le mandan a decir a Jesús, tu amigo está enfermo. Y cuando ellos se van, el autor, en este caso San Juan, dice, y amaba a Jesús, a Marta, y a su hermana, y a Lázaro. A mí me gusta esto, porque todos los versículos que se refieren a Jesús hacia nosotros, en su mayoría, se habla del amor de Dios, del ágape. San Juan 3:16, ese amor es ágape. En Mateo 17:3, ese amor, mira cuál amor, ese amor es ágape, porque Dios nos ama con ese amor desinteresado, un amor que se entrega, un amor que renuncia, un amor que da todo. Y el amor del Señor no lo podemos negar. El Señor dio todo por nosotros. Él dio todo, hasta su vida, y murió por nosotros. Ahora, el versículo 4, para poder ir entendiendo bien, Jesús hace otra declaración muy significativa. Verso 4. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Lo explico. Todas las cosas que acontecían en el ministerio de Jesús, todo lo que Cristo hacía, tenía un propósito. Jamás Cristo realizó algo para glorificarse a sí mismo, porque Él dijo, lo que yo hago no lo hago por mí mismo, porque lo que el Padre me dice, eso es lo que hago. Yo lo que veo, lo que el Padre hace, eso también hago yo. Jesús tuvo una actitud humilde de dependencia total del Padre, y todo lo que Él hacía era una total dependencia de su Padre. Y ahora Él dice, mire, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste en ella. En otras palabras, lo que yo voy a hacer pronto no es mi gloria. Lo que voy a hacer no es para que me lo reconozcan a mí, sino es para la gloria del Padre. Mi hermano, mi hermana, qué hermoso ejemplo
para que podamos reconocer que la gloria le pertenece a Dios en cada cosa que hacemos. Ninguno de nosotros hacemos nada para glorificarnos a nosotros mismos, y quien lo haga perdió de vista realmente la razón de ser cristiano. Todo lo que hacemos debe llevar el sello de la aprobación de Dios, porque lo hacemos para la honra y gloria de su nombre. Y el versículo 6, miren lo que dice. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y esto es desconcertante. Porque si yo tengo un amigo, si tú tienes una amiga, un amigo, y estás en problemas, necesitas ayuda, y sobre todo sobre la salud, cuando tu vida está amenazada de morir, ¿qué hace un amigo verdadero? ¿No atiende el pedido de ese amigo que ama? Pues para Marta y María fue desconcertante, porque ellas esperaban que Cristo hiciera por lo menos 3 cosas. En lo que yo analizo el texto, lo que yo pienso, no lo dice la Biblia, pero yo lo creo. Marta y María sabían, inclusive Lázaro sabía, que el Señor Jesús había hecho milagros, portentos, hechos asombrosos. Por ejemplo, Jesús había quitado la lepra a Simón. Jesús había detenido un féretro y había levantado un muchacho y se lo había dado a su mamá. Tantos otros milagros, como el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Ellos sabían que Cristo podía hacer algo, e inclusive sabían que un oficial que tenía uno de sus siervos gravemente enfermo vino a decirle a Jesús: Señor, mi siervo está gravemente enfermo. Y Jesús dice: no te preocupes, yo voy contigo. No, Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y dice la palabra que cuando el siervo, el oficial se fue a la casa, le dijeron que exactamente en la hora que Cristo le dijo: vete, tu siervo está sano, está salvo. En esa misma hora, aquel que estaba ya muerto, porque dice la Biblia que había muerto, se levantó por la palabra de Dios. ¿Y acaso no hubiese hecho Jesús lo mismo con Lázaro? Por supuesto que sí, ellos lo sabían. Y Jesús, en lugar de ir, se quedó 2 días más. Hermano y hermana, amigo y amiga, yo quiero que entiendas algo. A mí me cuesta, a todos nos cuesta. No es en el tiempo mío, no es en el tiempo tuyo que Dios va a hacer el milagro que tú esperas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preocupado porque pensamos, creemos que Dios no nos escucha porque elevamos una oración y Dios no nos contestó de acuerdo a lo que nosotros esperábamos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido como desanimados porque orábamos para que Dios por su bondad nos escuchara y no nos escuchó aparentemente? ¿Sabes por qué? Porque Dios no trabaja en el tiempo tuyo. Dios trabaja en el tiempo de Él. Y lo que Él va a hacer siempre tiene en mente la gloria de Dios. E inclusive Dios hace cosas para que su evangelio sea conocido por otros, a través del milagro que Él va a hacer en tu vida, o a través del pedido que los ha hecho a Él. Bien, se queda Jesús. Entonces, versículo número 7. Luego después, esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Había pasado ya un tiempo. Cuando Jesús se había quedado 2 días, justo cuando se quedó los 2 días, ahora Cristo les dice: vamos a Judea otra vez. Y nota en este texto el peligro realmente que estaba pasando Jesús. Los discípulos lo sabían. Versículo número 8. Le dijeron a los discípulos: mire, vino el grupo, vinieron todos los discípulos del Señor. Mire lo que le dice: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas más allá, vas otra vez allá.
En el capítulo 8 de San Juan, el versículo 58 y 59, la Biblia dice que los judíos iban a apedrear a Jesús y Jesús se escabulló. En el capítulo número 10, versículo 21 de San Juan, nuevamente los judíos quieren apedrear a Jesús y los discípulos lo sabían. Ellos sabían que Jesús corría riesgo, que la gente estaba airada contra él. ¿Y por qué arriesgarse? ¿Para qué ir allá? Si Lázaro ciertamente esa enfermedad no era para muerte, ¿para qué ir? Verso 9. Respondió Jesús, mira, no tiene el día 12 horas. Esto es relevante. No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿Y sabes por qué es importante? El tiempo de Jesús era día nada más. Él estaba en el umbral de ser llevado a la cruz para ser crucificado. Él sabía que su tiempo era cortísimo. Y él dice, mire, mientras tenga vida, mientras haya vida, mientras el día dura, mientras dure el día, yo tengo que hacer las obras para la gloria de mi Padre. Porque cuando llegue la noche tiene 12 horas también, yo ya no puedo obrar. Y a mí me gusta esto porque dice, al terminar, porque ve la luz de este mundo. Amigo, amiga y hermano, no es la luz literal que tú oyes ahí. No es la luz literal que tú ves a diario. Cuando habla Jesús, porque no ve la luz de este mundo, es una referencia a sí mismo. Porque San Juan 8:12 dice, y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y mi hermano y mi hermana, el que tiene a Cristo tiene la luz de Cristo. Tiene la gloria de Cristo. Ese no está en las tinieblas, no está de noche. Ese está en la luz del Señor. Y sabes una cosa, San Juan 1:4 es bien revelador. Jesús dijo, yo soy la luz y la vida. Yo soy la luz y la vida. Y es correcto. ¿Te acuerdas tú el caso del ciego? El ciego de nacimiento no veía, no pudo ver. Y ahora el Señor le da la luz, porque Él es la luz. Y ahora va a ser algo maravilloso con la vida de Lázaro, porque Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermoso. Y verso número 11. Dicho esto, dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y aquí está el punto crucial que te dije al principio. ¿Cuántas personas creen que cuando mueren, si son buenas se van al cielo, y si son malas se van al infierno? Pero Cristo no habla de que va a despertar a Lázaro, que lo va a traer del infierno o del cielo, sino dice que lo va a despertar porque Lázaro está durmiendo, porque la muerte es un sueño. Ya Eclesiastés capítulo 9, verso 5 en adelante nos dice que los muertos nada saben, porque su memoria es puesta en el olvido, porque los que viven saben que han de morir, dijo el apóstol Pablo. Pero los muertos nada saben. Y aún agrega, todo lo que te viene a la mano, dice Eclesiastés, para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al sepulcro donde tú vas no hay obra ni ciencia. Estoy hablando del libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5 en adelante. Ahí tú puedes verlo, lo que estoy diciendo. Y ahora los discípulos le dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Ahora mira las palabras contundentes de Jesús a este incidente. Y dice él, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Para el cristiano, para el Hijo de Dios, para aquellos que confían en Cristo, para aquellos que tienen una relación viva con el Señor, que saben que Cristo es una realidad, que saben que Cristo es un hecho en sus vidas, no tienen temor
porque para ellos Jesús es la respuesta aún para la muerte. Y si Cristo es aún la respuesta para la muerte, déjame decirte hoy en esta ocasión, ¿qué esperas para no entregarle tu corazón a Jesús? Es triste y doloroso, parte el corazón ver el cuadro que estamos viviendo en el siglo XXI, en nuestro año 2020. Cuánta tragedia, cuánto dolor ha causado el COVID-19. Estas fiestas recientes que se celebraron del Día de Acción de Gracias, cuántos hogares estaban tristes porque uno de sus seres queridos perdió la vida. Y yo no sé, me encantaría poder decirle a esas personas, no se preocupen, porque sus seres queridos están durmiendo, están en el sueño de los santos. Me encantaría decirles eso, porque mi amigo, mi amiga y mi hermano, te quiero asegurar en esta ocasión preciosa que la muerte ya fue derrotada en la cruz del Calvario. Y es cierto que físicamente vamos a morir todos, pero en un momento glorioso ya el Señor nos va a decir, las cosas cambiarán. Esto corruptible, dijo el apóstol Pablo, se vestirá de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Hay esperanza en Cristo Jesús. Todas las personas que sufren la pérdida de un ser querido, todas estas personas que han perdido a alguien que amaban con todo el corazón, si tan solo pudieran levantar sus ojos. Y ahora los que vivimos y los que estamos vivos, Dios nos ayude para creer en Jesucristo, porque Él es el que tiene la vida eterna. A veces uno no sabe ni qué decir cuando una persona muere sin el Señor. Gracias al cielo, yo lo doy gracias a Dios. Gracias a mi Padre, que no soy yo el que tengo que decidir quién es salvo o quién se pierde. Pero yo no quiero correr riesgos. Yo no quiero que corras riesgos. Este es un momento para que tú también comiences a pensar en tu vida, comiences a hacer un cambio significativo en tu vida y le entregues el corazón a Jesús. Bien, sigamos con el relato. Y el verso 14 dice, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Los discípulos todavía no han entendido el incidente, aunque Felipe, el Dídimo, hace otra declaración. Si Lázaro ha muerto por ti, le dice a los discípulos, a sus compañeros, vamos también y muramos como Lázaro por amor al Maestro. Y mientras Cristo se encamina hacia la casa de Lázaro, hay un pesar profundo en el corazón de Jesús. Él sabe que la copa terrible de la cruz debe tomarla. Él no va triste por lo que le ha sucedido a Lázaro. Él no está triste por lo que está sufriendo Marta y María, aunque él se va a conmover por las lágrimas de estas mujeres. ¿Sabes por qué iba tan triste el Señor y meditabundo? Porque cuánto anhela Él, cuánto desea que tú no endurezcas tu corazón, que seas humilde para venir a Jesús y pedirle ayuda en este momento que lo necesitas. Jesús finalmente llega a Betania. Y la primera que sale a recibir a Jesús, que se da cuenta, es Marta. Yo quiero que tú y yo entremos al drama. Te invito a que vayamos a lo que está aconteciendo para poder entender. El corazón de nuestro Señor Jesucristo estaba conmovido, pero el corazón de Marta estaba destrozado. Y Marta, le hace una declaración que demuestra su dolor y su inquietud, y no molestia, pero
a esa situación que le ocurre al ser humano cuando no tiene respuestas a lo que ellos necesitan. Y Marta le dice, Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. En otras palabras, te mandamos a decir a ti, Jesús, que nuestro hermano estaba muy enfermo. Y en lugar de venir cuando te mandamos a decir, te tardaste 4 días. ¿Qué pasó? Tu amigo ha muerto. Y mire cómo Jesús les responde a esa declaración. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Te lo voy a repetir. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una promesa para el futuro. Porque Cristo sabe, en el programa de Él, está planificado el momento que Él venga por su iglesia. El momento que Él venga para poner fin a este mundo de dolor, de pecado y de desgracia. Y cuando Cristo venga para acabar con todo esto terrible que nos asedia en el mundo, levantará a los muertos en Cristo. Va a resucitar vivos, transformados. Y todos aquellos que han vivido vidas en obediencia y que lo aceptaron como su salvador personal, no morirán eternamente. Y mira cómo contesta Marta. Le dijo, Señor, yo sé, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Todavía no ha captado la dimensión de sus palabras. Ahora se va a otro cuadro interesante. Cuando terminan de conversar, Marta va donde está María y ocurre lo siguiente. María, cuando llegó donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ahora, en la cultura del Medio Oriente, cuando una persona muere, y es muy parecido también a nuestro tiempo, los deudos lloran desesperadamente. El corazón se les desgarra. Hay una herida profunda en su ser. Y María se tira a los pies del amado Maestro. Aquel Maestro que tanto bien le había hecho a ella. Y con el dolor del alma y con el corazón quebrantado, estrujado. Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y mire lo que Jesús le dice. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El corazón de Jesús era humano. El corazón de Jesús tenía sentimientos. El corazón de Jesús también amaba humanamente. Y cuando ve aquel cuadro, dice la palabra, que cuando vio a las mujeres y a María llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, como estremecerse, como temblar, y se conmueve. Y mira lo que dice el versículo 34. Y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Y sabes por qué lloró Jesús? No lloró porque no podía resucitar a Lázaro. Lloró porque a ti en el siglo XXI, en el mes de noviembre de este año, Jesús te ve que sufres por la pérdida de un ser querido. Y mientras tú lloras desconsoladamente, el Señor ya había ahora llorado por ti. Y dice la palabra, para resumirlo porque debo terminar ya, que cuando finalmente Jesús ve el cuadro, le dice a Marta y a María, llévenme
a la tumba de Lázaro. Lléveme a donde colocaron a Lázaro. Y la historia dice que, la historia bíblica del capítulo 11, versículo 37 en adelante, que Jesús va donde habían enterrado a Lázaro. Ya habían pasado 4 días. Y la costumbre judía era que cuando una persona moría, el mismo día lo enterraban por el calor terrible del Medio Oriente. Era una ofensa para un judío que si una persona muriera, para la familia, era una ofensa. Si un familiar muriera y no lo enterraran ese día, o quizá al día siguiente, era una ofensa. Así que lo enterraban inmediatamente. Y ya Lázaro tenía 4 días de estar en la tumba. Y cuando Cristo llega, le da la orden a las personas: quiten la piedra. Y entonces se eleva sus ojos al cielo. Él había dicho que este milagro sería para la honra de su Padre. Y le dice: Padre, yo sé que siempre me oyes. Yo sé, Señor, que tú siempre atiendes mi oración. Y hermano, eso me encanta, porque tú y yo, cuando oramos a Jesús, le oramos en su nombre, y cuando oramos en su nombre, el Padre atiende el pedido de Jesús a favor de nosotros. Y con la autoridad del cielo, aquel que le da vida a los muertos, porque el enemigo, el ladrón, solo viene para hurtar y matar, pero Cristo había venido para darnos vida y vida en abundancia. Y ahora, con la autoridad del cielo, Cristo le dice a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y la historia bíblica dice que aquel hombre salió vendado. Y ahora Jesús da la orden: quitarle las vendas y déjalo libre, déjalo que camine ahora. Y el capítulo 12 de San Juan nos narra que Lázaro ahora está con Jesús en un banquete con Simón. Mi hermano, mi hermana, concluyo diciéndote: Dios trabaja en el tiempo de Él, no en el tuyo. Número 2, nunca te olvides que la muerte es un sueño. Todos los que duermen en la bendita esperanza de Jesús están en un sueño. Y tercero, Cristo es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él no morirá eternamente. Que Dios te bendiga, que Dios me bendiga, para aceptar a Jesús, el único autor y consumador de la fe. Padre, te doy gracias. Te agradezco en esta ocasión hacer un repaso de tu palabra maravillosa. Aumentanos la fe para creer que aun cuando pedimos las cosas, muchas veces no acontecen en nuestro tiempo, porque siempre tiene que ser a tu tiempo. Te damos gracias porque tú eres la luz. Tú eres la luz que alumbra nuestro corazón. Porque mientras estamos en ti, no estamos en tinieblas. Nuestra esperanza es segura en tu promesa. Y por último, muchas gracias porque tú eres la resurrección y la vida. Y lo que queremos en ti, pronto viviremos eternamente contigo. Bendice a mis amigos, hermanos y hermanas que escuchan tu palabra, y permítenos compartir este mensaje que probablemente servirá de bendición para otros. Todo te lo pedimos y te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén.